Nosotros seguimos aquí en Buen Día Uruguay, tal como lo habíamos anunciado. Vamos a hablar sobre el libro Eleuterio Fernández Huidobro sin remordimientos de la periodista María Urruzola, libro que, por supuesto, incluso previo a su aparición ya había generado muchísima polémica, bastante debate, aunque, y ahora lo vamos a charlar con nuestro invitado, hay mucho de lo enunciado que ya fue plasmado en otros libros con anterioridad. Vale decir también que el equipo de producción de Buen Día Uruguay contactó a María Urruzola, sí, quien declinó amablemente formar parte de la nota, en el entendido que estaba haciendo como una gira de prensa bastante intensa. Porque hacía no mucho tiempo había estado aquí en el programa. Había estado aquí también en nuestro programa hacía relativamente poco, y accedió a hablar con nosotros sobre este libro, a quien ya hemos recibido también en nuestro programa, Héctor Amodio Pérez, que nos acompaña esta mañana en Buen Día Uruguay. ¿Cómo le va, Amodio? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Espero que bien. Bien, muchas gracias. No tenés por qué. ¿No lo sorprendió para nada el contenido del libro? No, para nada. Lo que pasa es que ha tenido la posibilidad de que la prensa en general y por lo tanto la sociedad uruguaya se enterara con amplitud de cosas que ya habían sido dichas con anterioridad. Ella misma lo dice. Tengo la sensación de que estoy escribiendo cosas que todos sabíamos y efectivamente era así. Claro, ¿y por qué piensa que la reacción frente a este libro Urruzola es tan airada cuando precisamente Adolfo Garcé en Donde hubo fuego y Federico Leitch en Cero a la izquierda sobre la vida de Jorge Zabalza ya habían enunciado esto mismo que sale a la luz ahora? Bueno, yo pienso que los momentos políticos son distintos. Ajá. En el 2007, 2006 y 2007, el Frente Amplio recién estaba en una etapa de, digamos, de supremacía política, estaba fuerte políticamente y electoralmente, y en este momento no. En este momento, tanto el MPP como el Frente en general ha perdido, por distintas causas, toda esa fortaleza, y un poco es aquello de que de árbol caído todo el mundo hace leña, ¿no? Entonces pienso que eso puede ser una de las razones por las cuales, además lo que dice escuece, escuece porque plantea bien claramente no solo la personalidad de Eleuterio Fernández Huidobro, el ñato como lo conocíamos todos, sino que marca también una forma de actuar y una forma, digamos, una doblez política y ética de José Mujica, ¿no? ¿A qué se refiere con eso de doblez política y ética? Bueno, que como te digo una cosa, te digo la otra. Vamos a actuar políticamente, electoralmente, pero como necesitamos finanzas, vamos a ver por dónde las hacemos. Ahora, pero cuando se dieron estos hechos, estos golpes que se narran y se anuncian ahí, usted estaba en España. Sí. ¿Y estaba al tanto? No, yo ¿Se de enteró todo después? esto yo me entero a partir de octubre del 2015. Yo tenía vagas referencias, nunca le había podido hincar el diente porque no tenía elementos, pero a partir del momento en que a mí me obligan a quedarme en Montevideo y se me concede la prisión domiciliaria, yo empiezo a contactar con gente, algunos exmilitares, otros extupamaros, que son los que me brindan la información que yo fui logrando con el paso del tiempo, que coincide plenamente con lo que se dice en el libro, pero que yo tuve que callarme por mi situación legal y porque no tenía en ese momento autorización de mis fuentes para darlas. Entonces, pues bueno, yo dije en el careo con Fasano, en Código País, que el MLN había actuado de determinada manera, fuera de la legalidad, incluso después de la dictadura, pero que no tenía pruebas, que esperaba que los que conocían salieran de alguna forma a decirlo. Ahora
Aparece esa balsa, que lo dice, lo refrenda, certifica todo lo que dice María Urruzola, seguramente porque esa balsa es una de sus fuentes, y la otra fuente que yo creo tener identificada, que es el famoso Beto, que yo al principio pensé que era el mismo Zabalza y así lo dije, y hoy la información que tengo es que es Freddy Arduzo, que es uno de los participantes de aquella época y que fue preso, fue detenido en aquellos momentos. Freddy Arduzo, si mal no recuerdo, es aquel integrante de la banda al que se le cae la cédula. No. No es ese. No, ese fue Ricardo Perdomo. Ricardo Perdomo, tiene razón. Lo que pasa es que Arduzo era compañero de Ricardo Perdomo. Ahí está, formaban parte de las mismas bandas. Exactamente. Pero estamos hablando de qué época. ¿Años 90 quizás? Años 90. Año 90, según mis noticias, hasta el 2002. Hasta el 2000. ¿Y dónde está Arduzo ahora, perdón? No lo sé. Usted, en su etapa de integrante del MLN, ¿participó de atracos de estas características? ¿Y en aquel entonces qué fines tenían? Financiar la organización. Financiar la organización, pero para comprar armas, para... Bueno, comprar logística. armas, la verdad que nunca accedimos al mercado negro de armamento, entonces era fundamentalmente el mantenimiento de los locales y el mantenimiento de la vida clandestina. Pero aquellos golpes eran de similares características a los que se acusa a integrantes del MLN que hicieron en democracia. Eran atracos, asaltos a bancos, a instituciones financieras. Lo que pasa es que nunca empleamos la violencia que se empleó o sea, nosotros en aquella época actuábamos de una forma donde la violencia prácticamente no existía. Vos ibas a un banco y decías, buenas tardes, somos Tupamaros, y ya estaba. Entonces, no era necesario emplear la violencia que después se ejerció. Algunas de las voces que han surgido luego de la publicación del libro de María Urruzola hablan también de que esas bandas o tupabandas en muchos casos trabajaban coordinadamente con la policía. ¿Le consta que puede hacer así? Más que con la policía, con servicios de inteligencia. Que Volvemos no es lo mismo. Volvemos a los años 90 en este caso. Sí. No es lo mismo. Decir en connivencia con la policía que decir con los servicios de inteligencia, porque los servicios de inteligencia son una organización aparte que supera a los órganos legalmente constituidos, y casi siempre actúan, si no fuera de la ley, bordeando la ley. Mujica es tapa de la revista Caras y Caretas de hoy. Y obviamente refiere a este tema, ¿no? A ver, ahí está el reflejo. Cito lo que dice el título. El libro tiene dos objetivos: denigrar al ñato y matarme a mí. Hace referencia a matarlo políticamente, ¿no? Sí. ¿No puede tener que ver también esto que dice Mujica con que hoy en día, por lo que usted decía, ¿no? Eso de leña del árbol caído, en fin, las flaquezas que hoy puede evidenciar el Frente Amplio, el MPP, ¿no hay intereses políticos detrás de esto? Yo no lo sé. A mí lo único que me interesa es que se conozca lo que pasó, porque forma parte de una gran mentira, de una mentira general, que es la falsa historia del MLN. Entonces, se quiso hacer aparecer al MLN en aquel momento como una organización que había sido derrotada por la acción de 3 o 4 traidores, entre ellos yo el fundamental, y eso, el paso del tiempo va a ir demostrando que eso no fue así. El MLN fue derrotado por un cambio estratégico cuya responsabilidad corresponde entre ellos al señor José Mujica, fundamentalmente a Raúl Sendí y a Eleuterio Fernández Huidobro, que nos llevaron ineludiblemente al descalabro que se monta a partir del 14 de abril del año 72 y cuyas consecuencias yo había vaticinado ya desde noviembre del año 71.
Yo renuncié en ese momento al Comando General de Montevideo porque vi la que se venía, creí que salvando mi responsabilidad personal salvaba la responsabilidad política que me correspondía, y me equivoqué. Yo debía haber planteado una discusión interna de fondo y amplia, y no lo hice. Se adueñaron de la dirección de la organización en marzo del año 72, Eleuterio Fernández Huidobro, apoyado en ese momento por todos los que después lo consideran un traidor, entre ellos el fundamental, Jorge Zabalza, que ayudó a llevar al ñato al sitio que ocupó, que le ayudó a montar la falsa historia, junto con este señor, José Mujica, que es un personaje creado por el ñato. Urruzola también lo dice: si no hubiera sido por mí el ñato, el Pepe no era nada, y es cierto, porque el personaje del Pepe lo inventó el ñato, porque el ñato fue un gran manipulador. Pero Urruzola no lo cataloga como traidor al ñato. Pero sin embargo, si usa ese término cuando se refiere a usted, le preguntan por usted. Claro, porque hay una tendencia, es necesario mantener la acusación de... Tiene que seguir habiendo traidores para quitarles la responsabilidad política. El MLN no fue destruido ni por un traidor, ni por dos, ni por tres, porque eso era imposible. El MLN se rompió, se destruyó poco a poco a partir de la gran fuga del año 71, porque se trasladaron al interior del MLN las discusiones, las divisiones que se habían creado dentro de la cárcel. Allí se elaboraron dos líneas programáticas que estaban enfrentadas, que era la de seguir con la propaganda armada, propiciada fundamentalmente por quienes integrábamos la columna 15 y algunos otros sectores de la columna 1 y la columna 10, y la gente del interior que, apoyada por Fernández Huidobro, que preconizaban la apertura de un segundo frente y convertir al MLN en una guerrilla rural en vez de una guerrilla urbana, y eso nos llevaba indefectiblemente al desastre. No lo quisieron ver, se apoderaron de la dirección del MLN en marzo del año 72, a tal punto que yo era el responsable de la segunda fuga de Punta Carreta, y Raúl Sendí estuvo recabando opinión a ver si era posible dejarme en Punta Carreta, o sea, quitarme de la lista de los que nos íbamos a fugar. Y yo era el responsable de la fuga. ¿Y qué buscaba supuestamente Sendí con...? Quitarme del medio. En el libro... Urruzola consigna declaraciones de Huidobro a diferentes medios. En una de esas declaraciones, Huidobro dice que él siempre se sintió militar. Eso es mentira. ¿No lo dijo Huidobro o no? O no, piensa... No. Huidobro fue desde sus inicios tan antimilitar como éramos todos los que integramos el MLN. Capaz que militar, sintiéndose, digamos, no tanto por el rol, sino por el tipo de tarea que desempeñó. No. Vamos a ver. Son declaraciones del propio Huidobro. Sí, pero Huidobro ha ido cambiando tantas veces en el correr de los años que yo no dudo que él se haya sentido militar. Yo creo que más que militar él se sintió milico, en el sentido de tener poder y de poder ejercerlo sin cortapisas. Él se sintió así y de alguna forma lo hizo porque contó con la complicidad de gente dentro del MLN, de presos en Punta Carretas primero, en el penal de Libertad posteriormente, que sabían positivamente toda la historia del ñato, cómo había funcionado, desde que fue detenido, Campitos, estoy aquí, soy yo, empezando por ahí, luego su actuación en el cuartel Florida, sus entradas y salidas, sus entrevistas con Sendí, con Engler, cómo fue degradando la relación con sus compañeros de prisión, digamos, que la conocieron y callaron, porque en ese momento
después de la dictadura lo que había que hacer era intentar mantener la unidad, la aparente unidad, porque el MLN sale después de la dictadura absolutamente roto. Bueno, pero algo de unidad hubo, porque si recién ahora trasciende oficialmente o de forma exactamente, pública, claro que hubo unidad. Que estos claro, atracos eran... claro que hubo unidad, porque a todos les convenía mantener el pacto de silencio. Ahora, pero lo que queda mal parado acá es la policía de la época o los servicios de inteligencia, o también sabían y callaron. Yo creo que mucha connivencia hubo, a tal punto que el señor que en ese entonces comandaba o tenía grandes responsabilidades dentro de los servicios de inteligencia, que era el señor Saúl Clavería, cuando sale Cero a la Izquierda, telefonea a Zabalza y le dice: ¿de qué estás hablando? Pero le dice: ¿de qué estás hablando? ¿Sorprendido o diciéndole: no hables más de... Tené cuidado de lo que estás hablando? Usted decía que hay gente a la que le convenía sostener el pacto de silencio. Usted, desde que regresó al país, ha retomado contacto con varios de sus ex compañeros de armas. Y yo les he dicho: ¿por qué ustedes? ¿Por qué callaron? ¿Y cree que hay más ex integrantes del MLN que están dispuestos a romper a quebrar ese pacto de silencio? Yo espero que sí, de alguna forma. Lo que pasa es que son medios que tienen poca divulgación, pero en este momento en Posta Porteña, por ejemplo, se está divulgando unas cartas escritas por un viejo integrante del MLN, donde está planteando con claridad lo que él sabe, lo que él conoce, y es uno de los que a mí me dijo: pues sí, mira, esto ha sido así. O sea, ¿cree de alguna manera que esto es recién la punta de la madeja? Bueno, la punta del ovillo. Otra de las cosas que dice Urruzola es que el ñato se adjudicaba el papel de ser la punta del ovillo, y eso tampoco es cierto. Antes del ñato, en el movimiento de apoyo campesino del movimiento que él provenía, hubo mucha otra gente que después se borró del MLN, que se desdijo de haber apoyado al ñato, y él no fue nada más que un continuador de iniciativas de gente que sí tuvo en ese momento, pudo ser la punta del ovillo, y que se borró, que desapareció porque no quisieron tener protagonismo, pero que aportaron mucho trabajo y mucha iniciativa y sobre todo mucha honradez. Muy bien. Bueno, hemos seguir charlando, pero es duda un tema que, bueno, habrá que seguir profundizando al respecto en los próximos días, porque están las dos versiones, ¿no? Este trabajo periodístico, pero a su vez también la otra cara, las declaraciones de Mujica diciendo de que es una cuestión política y que lo que buscan es es una cuestión política, evidentemente. Vamos a seguir charlando de estos temas. De momento le agradecemos a Héctor Amodio Pérez por su presencia esta mañana. Hasta cuando quieran. Aquí en Buen Día Uruguay.